Sinué el egipcio. Mika Waltari. Libro tercero. La fiebre de Tebas. Parte 3. A mi regreso a la casa de la vida, con mis vestidos nuevos y mi brazalete de oro, mis maestros se inclinaron ante mí poniendo las manos a la altura de las rodillas. Pero no era más que un estudiante y tuve que redactar un minucioso informe sobre la trepanación y la muerte del faraón, atestiguando su exactitud. Este trabajo exigió bastante tiempo y terminé mi relato explicando cómo el espíritu se había escapado por la nariz en forma de pájaro para volar directamente hacia el sol. Insistieron en hacerme decir si el faraón no había recuperado el conocimiento pocos instantes antes de morir para decir que Amón sea bendito, como lo certificaban varios testigos. Después de haber reflexionado, decidí también atestiguar la exactitud de este hecho, y tuve el goce de oír leer mi informe al pueblo en los patios del templo durante los 70 días en que el cuerpo del faraón se preparaba para la eternidad en la casa de la muerte. Durante todo el duelo, las casas de placer, las tabernas y demás sitios de este género fueron cerrados en la villa de Tebas, de manera que no se podía beber vino ni oír música más que entrando por la puerta trasera. Durante este tiempo fui informado de que había llegado al término de mis estudios y podía ya ejercer mi arte en el barrio de la ciudad que quisiera. Si deseaba continuar mis estudios y especializarme para ser médico de las orejas o de los dientes, vigilar los partos, imponer las manos, manejar el cuchillo salvador o ejercer una de las 14 especialidades que se enseñaban bajo la dirección de los médicos reales, no tenía más que decir qué rama elegía. Aquel era un favor especial que demostraba cuánto sabía Amón recompensar a sus servidores. Yo era joven y la ciencia de la casa de la vida no me interesaba ya. Había sido dominado por la fiebre de Tebas y quería enriquecerme, llegar a ser célebre y aprovechar el tiempo en que todos me conocían todavía por el nombre de Sinué, el que es solitario. Tenía oro y compré una casa situada a la entrada del barrio de los ricos. La amueblé según mis posibilidades y adquirí también un esclavo que, a decir verdad, era flaco y tuerto, pero que me convenía por todo lo demás. Se llamaba Captá y afirmaba que era una suerte que fuese tuerto, porque podría afirmar a mis clientes que lo había comprado ciego y había devuelto la vista a uno de sus ojos. Por esto lo compré. Hice ejecutar algunas pinturas en la sala de espera. Una de ellas mostraba cómo Imhotep, el dios de los médicos, daba lecciones a Sinué. Yo era pequeño a su lado, como convenía, pero bajo la imagen podía leerse estas palabras: el más sabio y el más hábil de mis discípulos es Sinué, hijo de Senmut, el que es solitario. En otra imagen ofrecía un sacrificio a Amón para dar a Amón lo que es de Amón, y para que los clientes tuviesen confianza en mí. Y en una tercera imagen, el faraón me contemplaba desde lo alto de los cielos bajo la forma de un pájaro, y sus servidores pesaban oro para mí y me cubrían de vestiduras nuevas. Fue Thotmés quien pintó estas imágenes, pese a que no era artista legalizado y su nombre no figurase en el registro del templo de Ptah. Pero era mi amigo. En nombre de nuestra vieja amistad, consintió en pintar a la moda antigua, y su obra fue tan hábilmente ejecutada, y el rojo y el amarillo, los dos colores menos caros, resplandecían con un brillo tal que los que veían aquellas pinturas por primera vez exclamaban maravillados: verdaderamente, Sinué, hijo de Senmut, el que es solitario, inspira confianza y cura hábilmente a sus enfermos. Cuando estuvo terminado, me senté esperando a mis clientes y enfermos, pero nadie apareció. Por la noche fui a una taberna y animé mi corazón con vino, porque me quedaba todavía un poco de oro y plata. Era joven, me creía un médico hábil y tenía confianza en mi porvenir. Por esto bebía con Thotmés y hablábamos en voz alta de los asuntos de los dos países, porque en aquella época, en las plazas, delante de los almacenes,
En las tabernas y en las casas de placer, todo el mundo hablaba de los asuntos de los dos países. En efecto, cuando el cuerpo del faraón hubo estado preparado para durar una eternidad y sido depositado en el Valle de los Reyes, y las puertas de la tumba cerradas con los sellos reales, la real esposa subió al trono provista del látigo y el cetro, una barba postiza en el mentón y una cola de león en la cintura. El heredero no fue coronado faraón porque se decía que quería purificarse e implorar a los dioses antes de asumir el poder. Pero cuando la reina madre despidió al viejo guardasellos y elevó a este cargo al sacerdote desconocido, Ahí, que se encontró de esta forma elevado por encima de todos los grandes de Egipto, que actuó en el pabellón de la justicia ante 40 libros de cuero de la ley para nombrar los preceptores y los constructores del faraón, todo el templo de Amón comenzó a zumbar como una colmena. Se vieron numerosos presagios funestos y los sacrificios regios no dieron ningún resultado. Hubo sueños extraños que los sacerdotes interpretaron. Los vientos cambiaron de dirección contra todas las reglas de la naturaleza, hasta el punto de que llovió 2 días consecutivos en Egipto. Las mercancías se estropearon en los almacenes y los montones de trigo se pudrieron en los muelles. En las afueras de Tebas, algunos estanques se convirtieron en charcas de sangre y mucha gente fue a verlos. Pero nadie experimentaba temor alguno, porque eran cosas que se habían visto otras veces cuando los sacerdotes estaban encolerizados. Pero reinaba una sorda inquietud y circulaban muchos rumores. Entretanto, los mercenarios del faraón, egipcios, sirios y negros, recibían de la reina madre abundantes salarios. Sus jefes se repartían en la terraza del palacio los collares de oro y las condecoraciones, y el orden era mantenido. Nada amenazaba el poderío de Egipto, porque en Siria las guarniciones velaban también por el orden, y los príncipes de Biblos, Simira y Gaza, que habían pasado su infancia a los pies del faraón y recibido su educación en la Casa Dorada, lamentaron su muerte como si hubiese sido la de su padre, y escribían a la reina madre unas cartas en las que declaraban no ser más que polvo a su lado. En el país de Kush, en Nubia y en las fronteras del Sudán, había desde tiempos más remotos la costumbre de guerrear a la muerte del faraón, como si los negros quisieran poner a prueba la longanimidad del nuevo soberano. Por esto el virrey de las tierras del sur, el hijo de Dios en las guarniciones del sur, movilizó sus tropas en cuanto se enteró de la muerte del faraón, y sus hombres cruzaron la frontera e incendiaron numerosos poblados después de haber capturado un rico botín de ganado, esclavos, colas de león y plumas de avestruz. De manera que las rutas hacia el país de Kush fueron de nuevo seguras, y todas las tribus que se dedicaban al pillaje deploraron vivamente la muerte del faraón al ver a sus jefes colgados cabeza abajo en los muros de los pueblos fronterizos. Incluso en las islas del mar se lloró la muerte del gran faraón, y el rey de Babilonia, y el del país de los Catis, que reinaba sobre los hititas, enviaron a la reina madre unas tablillas de arcilla lamentando la muerte del faraón y pidiendo oro a fin de poder levantar su imagen en los templos, porque el faraón había sido para ellos como un padre y un hermano. En cuanto al rey de Mitaní, en Najarina, envió a su hija para que se casase con el futuro faraón, como lo había hecho su padre antes que él, y conforme había sido convenido con el faraón celeste antes de su muerte. Taduepa, que tal era el nombre de la princesa, llegó a Tebas con sus servidores esclavos y asnos cargados con mercancías preciosas. La princesa era una chiquilla de 6 años y el heredero la tomó por mujer, porque el país de Mitaní era un muro de separación entre la rica Siria y los países del norte, y protegía todas las rutas de las caravanas del país de los 2 ríos hasta la ribera del mar. Así fue como los sacerdotes de la celeste hija de Amón, Sekhmet, de cabeza de leona, perdieron su júbilo y se enmohecieron los goznes de las puertas de su templo.
He aquí lo que hablábamos Totmes y yo en alta voz, regocijando nuestros corazones con vino, escuchando música siria y contemplando bellas danzarinas. La fiebre de Tebas me dominaba y cada mañana mi esclavo tuerto se acercaba a la cama, ponía sus manos a la altura de las rodillas y me tendía un pan, pescado seco y un vaso de cerveza. Me lavaba y me sentaba a esperar a los clientes, los recibía, escuchaba sus dolencias y los curaba. Algunas veces las mujeres me traían a sus hijos, y si las madres estaban delgadas y sus hijos débiles, con los párpados devorados por las moscas, enviaba a Captá a comprarles carne y frutas y se los regalaba. Pero de esta forma no me enriquecía, y al día siguiente, delante de mi puerta, me esperaban 5 o 6 madres con sus hijos, y yo no podía recibirlas, y tenía que ordenar a mi esclavo que les cerrase la puerta y las mandase al templo donde, los días de grandes sacrificios, se distribuía entre los pobres los restos de los sacerdotes ahitos. Cada noche las antorchas y las lámparas brillaban en las calles de Tebas. La música resonaba en las casas de placer y en las tabernas, y el cielo se enrojecía sobre la ciudad. Yo quería alegrar mi corazón con el vino, pero mi corazón no se alegraba y mis recursos se acababan, y tuve que pedir prestado oro al templo para poder vestirme decentemente y tratar de olvidar mis preocupaciones. Fin de la parte 3.